David, corazón de adorador. David, corazón de adorador. Y vamos al texto de la palabra que está en Hechos capítulo 13, verso 22. Dice la escritura: quitado este, haciendo referencia de Saúl, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién era este hombre David, hijo de Isaí, que logró hacer lo que nadie había podido hacer? Conquistar el corazón de Dios. Dios dijo: encontré a David. Lo encontré en medio de las generaciones. Lo encontré, y este hombre dice su nombre: conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo encontré a David, porque Dios siempre ha estado buscando a alguien. Dios buscó a Adán. Dios también buscó en su debido tiempo a todo aquel que realmente anhele estar con él. Encontró a Abraham y lo llamó mi amigo. Él siempre ha estado buscando. Un día dijo: yo estoy buscando a alguien que ore, que interceda, que se ponga en la brecha. Y no lo encontró. Encontró Dios a David. Jesucristo también dice que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque a ellos, a los fieles de la tierra, les dará a conocer su pacto. Pero quiero hacer énfasis en David, porque Dios andaba buscando un hombre conforme a su corazón, y lo encontró. Él dice: yo encontré a David. David era un ser humano común y corriente, pero era extraordinario para Dios. Era extraordinario. Era un hombre de carne y de hueso, con fortalezas, sí, con fortalezas, pero también con debilidades. Este hombre llegó a ocupar un lugar tan especial en el corazón de Dios, que conquistó el corazón del Eterno. La nación de Israel sigue en pie, en gran parte por todo lo que este hombre hizo. Él es el gran profeta, el gran poeta, el gran cantor, el dulce cantor de Israel, el rey David. Ahora, David, una historia de rechazo. No fue fácil para David. Su comienzo fue un comienzo complicado. No fue fácil, pero eso lo hace 1000 veces más valioso, porque él no empezó en una cuna de oro, empezó en medio del dolor y del rechazo. Por eso es que hoy estoy seguro que Dios va a hablarte a tu corazón. A ti que no has tenido un buen comienzo, a ti que dices: las cosas se me han complicado en la vida. Hoy yo creo que Dios tiene planes muy grandes para ti, tan grandes, tan mayores, que va a cambiar tu tristeza en alegría. ¿Cuál es el contexto? Pues Samuel, el profeta Samuel, estaba triste, estaba llorando. ¿Y por qué estaba llorando? Porque Dios había desechado a Saúl, su discípulo, puedo decirlo, su hijo espiritual. Y Dios dijo: ya no vas con Saúl. Y Samuel: deja de llorar a Saúl, no quiero verte llorando. Porque Dios es un Dios que no se vara por nada ni por nadie. Samuel: Señor, quiero que vayas a la tierra de Belén de Judea, tierra de pastores, Señor. Sí, ve allá, porque allá yo encontré a David. Encontré el corazón de David. Entonces el profeta va a la casa de Isaí
Y David tenía 7 hermanos. Estos hermanos eran unos muchachos grandes, fornidos, calificaban todos y cada uno de ellos para ser unos campeones guerreros. Lo mejor de lo mejor, príncipes fuertes, tremendos. Cualquiera de ellos podía ser el próximo rey de Israel. En cambio David no. David era el patito feo de la familia. David era la oveja negra de la familia a los ojos de los hombres, pero no delante de los ojos de Dios. Aparentemente David no servía para mucho, no servía para nada, muy pocas cosas. Era el muchacho rechazado, el que le cerraban la puerta, el que nadie invertía un peso. Y yo podía imaginarme esto: si la vida se puede parecer a una película, los hermanos de David iban a ser los protagonistas, pero David sería un extra, indiferente, un nadie en medio de los importantes. Así era David. Si la vida la comparáramos con un partido de fútbol, David era el que estaba condenado a estar en la banca y nadie lo llamaría, no tendría sus 15 minutos. David estaba allí, detrás del escenario, detrás de la escena. Ahí estaba, esperando quizás que llegue su día, hasta que llegó su día de promoción. Porque aunque todos se habían olvidado de él, había un Dios en los cielos que tenía una agenda poderosa con David, y esa agenda se iba a cumplir. Esa agenda se iba a cumplir en el nombre de Jesús. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Llegaron los hermanos de David, y dijo Samuel: de cierto delante de Jehová estás ungido. Claro, Eliab, un hombre alto, fornido. Mas Dios le dice, verso 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, no, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué es lo que mira? El corazón. ¿Qué es lo que mira? El corazón. Jehová mira el corazón. Y por eso estás aquí. Quizás en medio de tu vida, en medio de tu testimonio, tú conoces personas que tenían más capacidades, más talentos, más oportunidades, mucho más cosas que tú y yo. Pero ¿por qué estás aquí? Porque Dios miró tu corazón, y en tu corazón hay un tesoro. Por eso te escogió Dios entre 1000. Dios te escogió a ti, por eso estás aquí. Porque para Dios eres su especial tesoro. Dele ese aplauso más fuerte. Escríbame en los que están conectados. Qué lindo saber que Dios no nos desechó, sino que nos encontró y dio a su Hijo para que derramara toda su sangre y nos compró a precio de su sangre. Eso es hermoso. Dios le dijo a Samuel: mira, Samuel, te equivocaste, mi hijo. Yo no veo lo alto de su estatura, lo externo. A mí me interesa el corazón. Este es David. Este es David, y yo lo he escogido a él. Úngelo. Él es el próximo rey de Israel. Y lo ungió. Tomó el cuerno lleno de aceite para la unción y lo derramó sobre el pastorcito, sobre el rechazado, sobre el poca cosa, sobre este nadie. Lo ungió. Era virtualmente David, ¿quién era? Ya el rey elegido por Dios
de Israel. Era un rey ya elegido no por hombres sino por Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, en un momento dijo: este es el que yo he buscado, este es el que yo encontré, este es mi David y es mi rey. Aquí es donde empieza a marcarse la diferencia en cuando Dios escoge a alguien, Él sabe por qué lo escoge. Por eso le digo, yo sé de parte de Dios por qué usted está aquí. Usted es una persona absolutamente maravillosa. La Biblia declara de David que él, aunque ya era ungido como rey, él, su título, su asignación profética no se le subió a la cabeza. Es decir, que él no dejó, uno de los atributos más grandes que tenía era la humildad. Porque muchas veces sucede, una persona dice: él era buena gente hasta que cogió plata. Él era buena gente y saludaba a muchos hasta que se hizo famoso, hasta que cogió plata. Y muchas veces cuando llega a la cima de su carrera y esto, ya mira por debajo del hombro a todo el mundo, a nadie quiere saludar. O trata a las demás personas como se le dé la gana. ¿Servir yo? No. A mí que me sirvan, para eso pago. Para eso pago. Pero David no era así. Él fue ungido por el profeta Samuel, pero él siguió como si nada. Y Dios definitivamente decía, ese es mi muchacho. Ese es mi muchacho. Y quiero que Dios me dio esta frase: cuando alguien sabe de dónde lo sacó Dios, no se olvida de su proceso. Y cuando llega a la cima de su carrera, su mejor consejera será su buena memoria, porque le va a permitir estar firme en las alturas, porque vivirá agradecido. Nada de lo que tiene ha sido por condición propia, sino que ha venido de Dios. Cuando alguien verdaderamente ha llegado a la cima y tiene un corazón humilde, no se olvida de su proceso. Por eso, cuando llegue a esas alturas, su mejor consejera será la memoria, porque no se olvida de dónde y cómo lo sacó Dios. Por eso vivirá agradecido, porque vivirá, reconoce que es una deuda eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número uno, ahí estaba David. Ahí estaba David. Y el rey David, no fue fácil su comienzo, pero él tenía un corazón humilde. Punto 2, un corazón humilde. ¿Un corazón qué? Le hago énfasis, él no tuvo un comienzo fácil. No. ¿Sabe por qué? Porque David tuvo que vencer a los peores gigantes. Él tuvo que vencer a los peores enemigos y no estaban afuera. ¿Sabe dónde estaban? Adentro. ¿Sabe cuáles eran? El odio, la amargura, la envidia, la baja autoestima, la pobreza. Recuerde usted que era un muchacho rechazado. ¿Qué sentiría él cuando, claro, el profeta escogió, hasta el profeta, el hombre de Dios, echándole ojo a los más grandes? ¿Cómo se sentiría David cuando en la cena el último que comiera él y lo dejaban a que lave todos los platos?
¿Cómo se sentiría David si a todos los demás hermanos les compraban ropa de marca y él era lo poca cosa? ¿Cómo se sentiría si el papá orgulloso de los logros de sus hermanos? Bien, es que este es mi hijo. Quite de aquí, le decían a él. A cuidar a las ovejas. Bueno, para nada. ¿Usted cree que su corazoncito en algún momento pudo sentir rabia, odio, amargura, envidia? Pues él tuvo que vencer todos estos enemigos, porque hubiesen terminado con su vida. Muchacho rechazado, nadie daba un peso por él, pero él logró vencer todo esto. Y él trabajó, escuche, trabajó en su identidad, no de un hijo rechazado de Isaí. Trabajó en la identidad de ser un hijo del Dios viviente, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. David sabía quién era y quién era en Dios. No tenía otra opción. O era eso, o él hubiese tenido una excusa perfecta para decir: soy un fracasado, terminé aquí en esta posilga, terminé drogadicto, terminé alcohólico, terminé mal por culpa de mi padre y de mi familia. Pero eso no lo sepultó, eso lo catapultó. Por eso, gloria a Dios por David. David dijo: ¿sabe quién soy yo? Dijo: yo soy un hijo de Dios. No tenía opción, no es que era huérfano. Sí, tenía un papá, pero era como no tenerlo. Papá ausente, papá que no estaba ahí. ¿Cuándo? ¿Quién le dijo te amo? Eres el mejor. Nadie. Entonces él dijo: yo tengo que buscar a un padre. Hasta que lo encontró. ¿Y sabe quién fue? Dios. Y él lo describe cuando David ya... Hay un salmo donde yo veo a David, si él tuviera un megáfono, él andaba diciéndole a la gente en todo Belén, en Judea: escuchen. Salmo capítulo 2. Imagínese a David de usted. Ayúdame con el niño. Yo voy a publicar este decreto. Decía David: yo quiero contarle a la gente esto. Yo quiero contarle este decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él andaba diciéndole así a la gente. Yo creo que él lo anunciaba, lo cantaba en canciones y decía: Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, me dijo que yo soy su hijo. Ese es el decreto del Dios vivo. Y él me dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo no veo a David quejándose. Yo no veo a David diciendo: pero a ustedes les va bien porque tuvieron una gran familia, nacieron en cuna de oro, por eso es que les va bien. Yo no veo a David diciendo: pero ¿dónde estuvo mi padre? No. Yo veo a David agradeciéndole a Dios que un día, en medio de su orfandad, en medio de su frustración y de su dolor, el Dios de la gloria lo adoptó como hijo. Por eso usted y yo no tenemos excusa. Dios te trajo esta mañana para decirte: los planes que tengo para ti son grandes, son planes mayores, son planes más altos, porque ahora he echado fuera el espíritu de orfandad y ahora tú eres mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Pídeme, dice Dios, y te daré por herencia las naciones de la tierra. Alguien tiene que tomar esa palabra. Pídeme. ¿Cuánto levanta su mano y dice: Señor, yo sé que tú eres mi padre? Si tú diste a tu hijo, ¿cómo no me vas a dar todas las cosas? ¿Cuántos lo creen? Apláudale fuerte, Señor. David dijo lo siguiente: si ese Dios que hizo todo esto es mi papá, yo sé que tengo herencia y yo sé que valgo mucho. Y eso se le metió
por la piel hasta los huesos. Y él tenía identidad. Por eso, sea que lo llamen rey o no, dijo: mi asignación más grande es ser hijo de Dios. Él es mi papá. Hoy en día, la excusa para declararse fracasado, amargado, aburrido en la vida es porque uno no tuvo un papá. Por eso, bienaventurado usted que considera a Dios como su Padre. Su Padre. Nadie le quitará lo que Dios le ha dado. En el nombre de Jesús. Y ese Dios de los cielos va a cumplir tus sueños. En el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Apláudale. Wow. Bien. Dios, si hay algo claro, es que Él nunca le falló a David. Dios nunca le falló a David. Dios fue fiel. Por eso él, cuando ya tenía 80, 90 años, anciano, después de haber tenido tantas experiencias en la vida, toma su pluma y escribe: el Señor es mi pastor. Nada me ha faltado y nada me faltará. Y él lo decía con sentido de pertenencia. ¿Sabe por qué? Porque él era pastor. El Salmo 23 habla de que lo lleva a delicados pastos, a aguas, los cuida, los protege, los unge, las ovejitas. Porque yo decía, lo que yo hice con mis ovejas, Él lo ha hecho conmigo. Él lo ha hecho conmigo. Por lo tanto, el día que David tuvo que entrar en la cena para poder ser promocionado en la batalla con Goliat, ¿quién iba a dar un peso por ese muchacho? Entonces dice la escritura en 1 Samuel 17:34 que ahí estaba el rey Saúl diciéndole: pero mi hijo, esto no es un juego, la guerra no es un juego. Allá hay un campeón, un paladín. David es un guerrero entrenado para matar. Esto no es un juego, mi hijo. Entonces yo creo que David dijo: permítame, su majestad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga, le cuento. David respondió a Saúl: tu siervo era un pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, ¿un qué? ¿Un michis? No, un león. ¿Cuánto llega a pesar un león? 350 kilos. León. Garras, dientes. Una bestia, un asesino, un depredador. O un oso, 450 kilos de peso. Olvídese de las imágenes de una caricatura que es un peluche, una cosita bonita. No, es una bestia. Un león o un oso, decía, y tomaba algún cordero de la manada. Escúcheme, rey Saúl, yo sé quién soy, decía en Dios. Yo salía tras el león o el oso. A ver, yo iba corriendo. Porque ¿cuántos de aquí que vean un león ahí, un oso, uno sale corriendo? Todos. A veces el perrito ese bravo de la cuadra uno lo asusta. Pero acá era un león. Entonces, pero David decía: uy, se me llevó una oveja. Se iba, lo perseguía. Y el león viendo ahí atrás. Entonces, y dice que lo perseguía y lo hería. Le daba un garrotazo. Y lo libraba de su boca al corderito. Y si se levantaba contra mí, decir el león, decía: pero ¿quién es este?
Y si el león volteaba como para querer hacerme daño, yo, dice, le echaba mano, ¿de dónde? De la quijada. ¿Alguien se está imaginando eso? Le metía las manos en la quijada y lo hería y lo mataba a un león. No era un peluche, no era una caricatura, era un muchacho que decía: si el Dios al que sirvo y amo me permitió matar esos leones y esos osos, no hay nada que me detenga. Dios me dijo que te diga, escucha esto: los leones y los osos que han venido a tu vida son grandes retos y desafíos, problemas que se han levantado. Pero aquellos que tienen un llamado profético a ser victoriosos, a hacer lo que nadie ha hecho. No miran en los leones ni en los osos los tropiezos o las excusas para desertar, para abandonar o apostatar. No, miran en los leones y en los osos el campo de entrenamiento para matar a los Goliaths, a los gigantes que se levanten en cualquier temporada, porque Dios te ha escogido. Y si Dios por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Por eso, como decía el otro día el predicador en una de nuestras convenciones, Hechos, y yo recibí esa palabra, y él dijo: imagínese usted a David que llegaba con Saúl. Y listo, pues vaya, mijo, si usted cuenta eso, vaya a pelear contra Goliat. Entonces, humanamente lo que hizo el rey Saúl, pues era entregarle una armadura. Póngase mi armadura. Se la puso. No, esto no. Yo no estoy acostumbrado a esto. Yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces David, al quitarse la armadura, decía este predicador, ¿qué fue lo que miró el rey? Las cicatrices de las heridas de los leones. Porque un leoncito, un león de esos no lo iba a acariciar así, lo iba a dañar. Y esas cicatrices serían el testimonio de saber cuál había sido el proceso de David. Yo quiero profetizar eso sobre tu vida. Que las heridas que te hicieron, las cicatrices que tienes hoy, va a ser tu testimonio poderoso, para que muchas personas que no creen, creerán. Muchas personas que no han visto un milagro lo van a ver, porque tú mismo eres un milagro. Porque si Dios hasta aquí te ha bendecido, es porque Él tiene grandes cosas para ti. Él tiene grandes cosas para ti. Esas cicatrices hablaron por Él. Así que los retos y los desafíos de hoy no son para tu tropiezo, sino que son parte del entrenamiento del mejor maestro, que es Dios, para forjar de ti un campeón que derrotará a 1000 gigantes en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra de parte del Señor. Amén. Ahora bien, miremos a David. David ya estaba ungido, era el rey, virtualmente el rey de Israel. Y le decía, y hago énfasis en la humildad de David. Nunca se le subió a la cabeza ni la fama, ni nada de esto, ni su puesto, nada. Pero David lo que tenía era humildad, y él la demostraba en su vocación de servicio. Porque lo primero, cuando una persona, uno identifica que tiene problemas de identidad, es que no le gusta servir. Quiere que le sirvan. Entonces aquí es donde viene algo hermoso, que es el rey servidor. El rey servidor. Ya David era el rey, había sido ungido, estaba el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo se empezaba a manifestar en David.
Pero un día el papá lo llama: David, Señor, venga, mijo, hágame un mandado. Si David no hubiera sido nuestro David, un hombre conforme al corazón de Dios, él le hubiera dicho a su papá: ve, respéteme. Yo soy el rey de Israel. ¿Y qué es que quiere que le haga? Lo que pasa es que necesito que me lleve estos quesos, que me lleve estos panes allá donde sus hermanos. David era el mandadero de la casa y ya era rey. David era el mandadero. Esa actitud humilde de David era maravillosa. Porque esto es algo poderoso. Él, a pesar del rechazo de su papá, porque su papá lo trataba, él perfectamente dice: ¿sabes qué, Cucho? Respétame. ¿No te das cuenta que yo soy el rey de Israel? ¿Yo qué voy a estar llevándole esos quesos a tus hijos? Lleno de rencor, quizás lleno de resentimiento. Pero David sabía que la obediencia siempre traerá bendición. Y creo que sin llegar a dudas, David sabía, él era un cazador de oportunidades. Dios siempre invita a las pequeñas cosas, y en las pequeñas cosas Él se glorifica. El Señor les dijo, por ejemplo: no se vayan a ir de Jerusalén, quédense ahí hasta que venga la promesa de mi Padre. Y vino el Espíritu Santo. Yo no sé si algún cabezón no fue: yo que voy a estar yendo. Se perdió la llenura del Espíritu Santo. Entonces David dijo: queso es bueno, papá, yo voy a dejarle los quesos. Ya era el rey y se fue. Y ese día que fue a llevar los quesos, mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, fue la oportunidad que Dios le dio a David para vencer a Goliat. ¿Qué tal que él se hubiese llenado de soberbia, de orgullo, de altivez, y él diga: no, yo no voy, yo no soy mandadero de nadie, yo soy el rey? Pues se pierde la oportunidad de su vida. ¿A dónde voy con eso? Mire, levante la mano quien quiera ser bendecido. Dios le da oportunidades de bendición. ¿Cómo? En el servicio. Aquí están las personas que se van a graduar de pasión por servir. Ellos están allí, y mientras ellos están sirviéndole a usted, el cielo está bendiciendo sus familias. ¿Cuál es el gran problema a veces? Que uno no quiere servir, sino que lo sirvan. Pero ¿qué dijo Jesús? Mayor es Él que sirve. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Por eso entiendo ahora el testimonio de Marcos Witt. ¿Cuántos han escuchado música de Marcos Witt? Él dijo: la presencia de Dios, los lugares donde más fuerte la he sentido no ha sido en los grandes escenarios de, ¿cómo llaman estos? Estadios repletos de pueblo. Dios ha tocado mi vida y ministrado cuando he tenido el privilegio de lavar los baños de mi iglesia. Esto es, así dijo él. Pero lavar los baños no. Lo que pasa es que yo soy un empresario. Lo que pasa es que yo soy
un profesional. Y para terminar lavando baños, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús. Yo creo que Jesús es mayor que cualquiera de los que estamos aquí. Amén. Abel Zavala, cantante maravilloso. Estás conmigo desde antes de él. También dijo que él no empezó siendo salmista en la alabanza, él empezó por un año entero lavando los baños de la iglesia. Miel San Marcos, alguien es libre, libre. ¿Sabe dónde empezaron ellos? Y después vinieron los conciertos en las naciones, yendo a ministrar a los funerales de los pequeñitos de la iglesia. Funeral. Marcos Barrientos, cuando él vino acá a la ciudad y él testificó dónde empezó su carrera como salmista, dice que él empezó cuando le tocó ir a trabajar cuidando unos marranos en una hacienda allá en México. Así es Dios, de lo poco a lo mucho. ¿Dónde empezó la carrera de David, el que fue el segundo en los días del faraón, de José? ¿Dónde empezó? En el pozo frío de una cisterna. Allí empezó, pero él fue fiel allí y Dios lo llevó a su debido tiempo a lo mucho. De allí de la cárcel al trono. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó Moisés? ¿Acaso no fue a la orilla de un río caudaloso? Y luego Dios terminó poniéndolo en el trono. ¿Dónde empezó? Daniel, que por tres periodos continuos llegó a ser primer ministro de una potencia mundial, si no fue perdiéndolo todo y siendo él secuestrado hasta Babilonia. No llegó sin nada, pero él siguió, se mantuvo firme, fue fiel y Dios lo levantó. ¿Dónde empezó Jesús? ¿Acaso no empezó en una cuna allí, en un pesebre, en una cuna? Y ahorita está en la Nueva Jerusalén. ¿Dónde quieres terminar? ¿Cómo quieres terminar tu vida? La invitación que te hace Dios es hoy: sírvele. Sírvele. La humildad es la llave que te abre grandes puertas. Escuche esto: la humildad es la llave que te abre grandes puertas. El orgullo y la soberbia la cierra. Nunca debemos olvidar que las grandes historias tienen comienzos pequeñitos, y si en lo poco nosotros somos fieles, lo mucho vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen? David, número 3, un corazón obediente y leal. Ya David estaba en un tiempo tremendo, famoso. La gente aplaudía y decía: David, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y la fama se extendía y decían: este sí es un rey. Cosa que lo que pasó con Saúl es que se llenó de celos, se llenó de envidia, porque ya Dios lo había desechado a Saúl. Y como Saúl tenía problemas, era enfermo emocionalmente, estaba enfermo y espiritualmente así lo manifestaba, Saúl desobedeció a Dios. Y él era orgulloso, era altivo, soberbio, envidioso y adicto a la aprobación. Por eso fue desechado. Y cuando se empezó a manifestar la presencia de Dios en David, y David mata al gigante y empieza a tener victoria por toda parte, este hombre se llenó de celos. Y él se dedicó no a gobernar, sino mientras vivía, él lo que quería era matar a David. Matarlo a David, lleno de envidia, los celos, le taparon los ojos. Y así es.
El envidioso no sabe lo que quiere hasta que lo ve en otra persona y lo codicia, y eso lo hace 1000 veces infeliz. 1000 veces infeliz. Los celos son la máxima expresión de la inseguridad. Una persona celosa es la más insegura. No sabe quién es. Y así era, ahí estaba Saúl. Cosa que un día ubicaron la zona donde estaba David, y llegó Saúl y todos sus ejércitos, y se hizo de noche, y ya Saúl entró en esa caverna y quedó dormido. Estaba allí y David estaba cerca, y él tuvo la oportunidad de poder matar a su archienemigo. Lo había querido matar. Mire que Saúl lo quiso atravesar con una lanza, lo perseguía para matar, pero David tenía la espada lista para ultimarlo, y él dijo: yo no puedo hacer eso. Con todo, y este hombre, con todo y sus defectos, pero es el ungido de Jehová. Yo no puedo hacer eso. Yo se lo entrego a Dios, porque Él es una autoridad. Por eso la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré. Yo no me voy a meter en ese cuento. Yo no me voy a meter en ese cuento. Y David, yo quiero que interpretemos el por qué hizo eso. Qué corazón tan tremendo de perdonar. Perdonar. Y si tú y yo tenemos algo contra alguien, el Espíritu Santo nos da la capacidad de perdonar y no cobrar venganza. No querer que la persona sufra. Pues así era David. Menos a una autoridad. Menos tocar el manto de una autoridad. Eso es lo que hablaba ahí y sentía en su corazón el rey David. Número 4, quizás lo más hermoso que tenía David, es que él era un adorador. ¿Un qué? Adorador. No solamente un buen músico, porque era un buen músico. La Biblia dice que él tocaba muy bien. ¿Cómo sería que tocaba tan bien? Que la Biblia lo registra como que él tocaba muy bien su instrumento. Un adorador, más que un músico, era un adorador, porque él no necesitaba la música para adorar, sino que adoraba en todo tiempo. Él estaba agradecido con Dios cuando había abundancia y cuando había escasez. Él adoraba a Dios en el santuario, pero también en el desierto y en la cueva de Adulán. Él adoraba a Dios cuando estaba enfermo, pero también cuando estaba sano. Eso es un adorador. No solamente en la iglesia, sino allí en el contexto de vida. La gente se da cuenta que usted es un hijo de Dios en la manera como nosotros afrontamos nuestros problemas. Entonces, David en esencia estaba enamorado de Dios. Estaba enamorado. Y Dios se enamoró de él. Se enamoró de él. Por eso él escribe así, Salmo 63:1. Dios mío, mire esta belleza. Tú eres mi Dios. Mire el sentido de pertenencia. Desesperado te busco. Al dinero, a la fama, no. A un hombre, a una mujer, no. Estaba desesperado por Dios. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida que desea el agua. Te vi en tu templo, contemplé tu poder y tu gloria. Tu fiel amor es mejor que la vida misma. Mis labios te alabarán. David estaba enamorado de Dios. Yo te prefiero a ti que la vida misma. Yo puedo comparar como con la sed. Estoy desesperado por ti. Desesperado por ti. Por eso, cuando David le falló a Dios, porque sí le falló, él cayó en adulterio. Y él en ese momento sentía que se iba a morir. Bueno, ya ahora ya qué. Me tiré el matrimonio, se acabó. No, David sentía que se iba a morir en vida. Y David dijo: no,
Yo conozco a ese Dios. Él es misericordioso, Él me va a dar una segunda oportunidad. No esperó nada, sino que se fue a buscar a Dios. Cuando sintió el llamado de Dios a través del profeta, él dijo: ¿qué fue que pasó? Y él fue a buscar a Dios y le dice: Señor, por favor. Él apela a la misericordia y dice: por favor, perdóname. Perdóname. Yo reconozco que he pecado, yo he hecho lo malo. Por favor, te pido que me laves, que me limpies. Por favor, me siento morir. Lo más importante para mí eres tú, Señor. No este trono, no estas riquezas, no todo esto que tengo, pero si pierdo tu presencia, lo pierdo todo. Eso es lo que decía el rey David. Lo más importante para mí es que no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor. Ese era el anhelo de Dios. El tesoro más grande de David no era su reino, sus riquezas, era el rey de Israel. El tesoro más grande para David era la presencia de Dios en su vida. Y el Salmo 27:4 así lo dice. Mire, aquí está David diciendo: Dios mío, una sola cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo los domingos, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Vamos viendo el contraste. ¿Por qué David conquistó el corazón de Dios? Y cómo la Biblia nos invita a que nosotros no tengamos una relación circunstancial con Dios, que solamente cuando necesitamos de Dios. A ver si me queda tiempo, ya voy a la iglesia. Si te queda tiempo, no. Cuando aquí habla del templo, también hace referencia a la presencia. David vivía en la presencia de Dios. Presencia. Y para nosotros nos enseña, él decía: yo quiero estar todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. Pero a veces ni siquiera oramos cuando amanece. Ni siquiera le damos gracias en la noche cuando nos vamos a descansar. Ni siquiera leemos la palabra, menos servirle. Y de ir a la iglesia, pues cuando me quede tiempo. Así nunca vamos a tener una relación trascendente con Dios. Viviremos, sí, pero ahí como de plano. Pero si queremos los grandes beneficios que Dios tiene preparado, tenemos que decirle: Señor, yo quiero vivir en tu presencia todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de tu santidad y disfrutar del Dios tan hermoso que yo tengo, porque tú eres mi Padre, tú eres mi escudo y tú eres mi fortaleza. Apartado de ti, nada puedo hacer. Entonces, ¿por qué David un día Dios dijo? Yo no veo en otro en la Biblia. Él dijo, atención aquí: encontré a David un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Que hará todo lo que. Pues ese fue el misterio de David. Él sabe. Escuche. David llegó a ser el gran David porque él encontró los gustos de Dios. La clave para que a nosotros nos vaya bien es que sepamos qué es lo que a Dios le gusta. Y David encontró los gustos de Dios. En el caso específico de David, para él, lo que Dios le reveló, que él pudo discernir de Dios, es que le gustaba obviamente la adoración. Dios un día dijo: estoy cansado de que la gente aquí traiga esos chivos, esos toros, y que los maten y que salgan de la iglesia y sigan haciendo lo mismo. Ya, ¿acaso yo tengo hambre de toros? Así que dijo: yo quiero un corazón quebrantado que me adore en espíritu y en verdad. Ese corazón no rechazo. Y David se dio cuenta, dijo: vale. Y eso es lo que hacía David.
Y fue tan fuerte que Dios dijo, esto es lo que me gusta. De esa manera me van a adorar por todas las generaciones. Aún antes de que venga, dijo, cuando ya esté mi iglesia, ese será el modelo de adoración. El tabernáculo de David lo voy a volver a levantar. Y por eso adoramos como David adoraba. Amén. Entonces adorarle, obedecerle, hará todo lo que yo quiero. Y el anhelo de David era construir ¿qué cosa? Construirle una casa a Dios. Porque David se dio cuenta que para Dios eso era importante. Escuche, un día David, yo me lo imagino así, incómodo, en medio de su casa, de cedro, hermoso, todo. Dijo, no, no me siento bien con esto. ¿Cómo puede ser posible que yo esté en medio de esta casa tan adornada y Dios viva en medio de esas cortinas? Yo voy a construirle una casa. Le pregunta al profeta y le dice, yo quiero construir una casa a Dios. Haz todo lo que quieras porque Dios está contigo. Le dijo este hombre así, porque a veces uno habla por hablar. Y después Dios le mandó a decir, no, David, tú no me puedes construir templo. Lo va a construir tu hijo. Yo creo que fue un choque para David. Pero yo veo algo. Que David dijo, yo creo que eso lo entristeció. Porque él quería tener el privilegio, dígalo conmigo, privilegio, de construirle un templo. Pero David, mire el contraste. Si David no hubiera sido el David que estamos aprendiendo hoy, él le hubiera dicho, qué bueno, así no se me pierde esa plática. Gloria a Dios que a mí no me tocó eso, a otro que le toque. No, David dijo, bueno, mis manos no pueden construirla, pero mientras yo viva, voy a hacer lo que yo más pueda para entregarle a mi hijo todo lo necesario para que él construya la casa de Dios. Quiero leerle Primera de Crónicas 29:1. El rey David le dijo a todo el pueblo de Israel, ya era rey, mi hijo Salomón es el único que Dios ha elegido y es todavía muy joven e inexperto. Y el trabajo que le espera es grande porque ese templo no es para los hombres sino para Dios. Yo me he esforzado por dejar listo todo lo necesario para el templo. Y aquí está hablando de que él tenía el oro, la plata, el bronce. Además, versículo 3, además de todo esto, tengo de mi tesoro personal oro y plata. Escuche esto, hice este cálculo. Primer libro de Crónicas 29:4. Tengo 100,000 kilos de oro de Ofir. 100,000 kilos en términos así más comunes. ¿Cuántos kilos alcanza o cuántos kilos o toneladas alcanza en una tractomula? Esta mañana me decían unos 30 toneladas alcanza en una tractomula. 100,000 kilos vendrían a ser como 3 tractomuladas de oro. O sea que él se apasionó por la casa de Dios. Se apasionó. Yo no puedo hacerla, pero mi hijo sí lo puede hacer. Es allí donde entiendo, escuche esto, donde entiendo la frase más icónica de David. ¿Cuál fue la frase de David? La frase más icónica. David, el rey David dijo esto, presta atención, dijo: yo no le daré a Dios nada que no me cueste. Si puedes buscar una imagen de la mezquita dorada de Israel, de Jerusalén. Entonces les cuento esta historia de esta frase. Sígame aquí. Resulta que David era un ser humano y cometía errores.
¿Cuántos cometen errores aquí? Y un día él amaneció muy confiado. Y él dijo, qué grande que es este ejército que tengo. A mí me ha ido bien en la vida. Voy a contarlo. Como cuando uno dijera, voy a hacer un inventario de todas las cosas que yo tengo. Pero como un corazoncito no muy bueno. Y Dios no le gustó eso. Porque Él quiere que nosotros tengamos nuestra confianza puesta en Él. Y el punto es que Dios dijo, pues lo iba a corregir a su hijo. Y vino una plaga o un ángel empezó a destruir Jerusalén y con ellos muchas personas. Y David inmediatamente dijo, no, Señor, por favor, no hagas eso, perdona a Jerusalén. Yo fui el que hice eso, yo he cometido el error, pero no esas ovejas, por favor, no el pueblo no. Y entonces Dios lo escucha y David sabía que Dios tenía un lado débil, si puedo decirlo. El lado débil de Dios, aunque Él no es débil, es que Él, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Entonces David se puso a interceder, por favor, perdona. ¿Y qué es lo que hizo David? Él tenía un arma poderosa y él se fue a adorar a Dios. Lo fue a adorar. Y entonces quería hacer algo extraordinario. Él quería levantar un altar. Un altar. Entonces yo creo que lo escucharon, que el rey quería hacer un altar para que se detenga la matanza. Entonces David dijo, quizás por revelación, ese lote que está allá, ese lote yo lo necesito. En ese lote voy a construir un altar, voy a construir una iglesia, pues voy a construir un lugar donde voy a adorar a Dios. Pero ese lote tenía dueño, era de un hombre llamado Araúna, un jebuseo. Entonces le llegaron a los oídos de Araúna y dijo, el rey está antojado de su lote. Y él quiere allí, en ese lote quiere construir un altar y hacer un sacrificio. Dijo Araúna, listo, lo que mi rey necesita yo se lo cedo. Entonces se acerca Araúna donde el rey le dice, mi señor, ¿usted necesita el lote? Pues yo le cedo el lote, si usted quiere ese lote es suyo, tome, aquí están las escrituras, su majestad, mire, aquí está, tengo estos bueyes para que haga su sacrificio, señor, estos bueyes, tengo madera, tengo lo que usted necesite, tome, lo que usted necesite. ¿Y sabe qué le dijo David? Mire, segundo de Samuel 24:24, David le dijo, no, gracias, gracias. Te lo agradezco, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que yo le voy a pagar todo lo que me dé. ¿Se imagina que, otra vez repito, qué tal que David no tenga la revelación del dar? Ay, qué bueno, gloria a Dios. Gracias, gracias. Usted sí es una persona. Pero él dijo, nadie me quita el privilegio de honrar a Dios, de darle lo mejor. Ahí es donde él dice, no le daré a Dios nada que no me cueste. Y él compró ese terreno. Y hoy en día ese terreno es el lugar más metro cuadrado por metro cuadrado más costoso de toda la tierra. Es ahí. Eso es el monte de Sión. Es el monte de Sión donde estaba. Después allí Salomón construiría el templo. Y donde también se va a construir el tercer templo. La era de Araúna, del Jebuseo. David dijo, no, a mí nadie me quita el privilegio de honrar a Dios. Por eso David tenía un corazón generoso con la obra de Dios, con la obra de Dios. Y eso quiero que usted lo tenga en su corazón. Porque quiero que se ponga de pie. Los que están conectados ahí en Facebook, inclinen su rostro.
Ayúdame con un instrumental. Quiero que usted cierre sus ojos. Porque quizás aquí hay personas que han estado atrás del escenario. Cierre sus ojos. Porque quizás aquí hay personas que no les ha tocado bien en la vida. Has visto que a otros les va bien, pero ¿por qué a mí no? Parece que a ellos nacieron para que las cosas funcionen y les han funcionado. Y a veces uno dice, pero ¿qué he hecho yo, Señor? Si soy tu hijo, si camino contigo, pero no he podido tener esa casa propia, ese carro, a mí como que las cosas no me funcionan. Así quizás estuvo David en algún momento. El rechazado, el olvidado por su papá, el que lo comparaban con otros y lo tenían en poco. Aquí hay alguien que ha estado ahí en la banca de la vida. Hay alguien que aquí ha dicho, las cosas no se me han dado. Esta palabra es para ti. Porque Dios, si te ha traído aquí, es porque Él te quiere sacar del anonimato. Él te quiere sacar de allá atrás. Él te quiere sacar de donde te dejaron, donde te cerraron la puerta. Porque si Dios te escogió, es porque tiene planes grandes contigo. Pero sí tengo que decirte algo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que tenemos envidia? Porque David pudo tener envidia. Hay que derribar ese gigante. Estamos amargados, tenemos rabia con Dios, no estamos bien con nuestros hermanos, con nuestros padres. ¿Qué está pasando? David pudo vencer a sus peores enemigos, no los de afuera, sino eran los de adentro, los de adentro, los de adentro, los de adentro, los de adentro. Allá estaban, allá adentro, esos gigantes que él tuvo que derrotar en primera instancia para poder recibir lo que Dios le tenía preparado a él. Porque él pudo llenarse de rabia, de odio, de envidia antes. Y sobre todo cuando recibió, cuando él fue ungido, se pudo llenar de soberbia. Cuando hemos recibido bendiciones, nos hemos llenado de soberbia, hemos sido malagradecidos. ¿Cómo está nuestro trato con nuestros papás? ¿Cómo está nuestro trato con nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra vocación de servicio? ¿Solamente queremos que nos sirvan o queremos servir como el Mesías dijo? No importa, yo soy Dios, yo sé quién soy, dijo Jesús también. Pero lo que yo hago, yo quiero que ustedes también lo hagan. Y tomando la toalla, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Mayor es el que sirve. Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Si tú le sirves a Dios, prepárate porque Dios mismo te va a bendecir. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí hay alguien que está cansado y las heridas están abiertas. Hay cicatrices, osos, leones se levantaron. Y te has amargado y dices: Señor, salgo de una y otra y otra y yo no veo mi bendición. Pero quiero que hoy no te resientas contra Dios. Esos leones, esos osos no son para tu muerte ni tu tropiezo. Esos osos, esos leones son para tu promoción. Dios te está preparando para que a su debido tiempo conquistes cosas mayores, matando gigantes. Matando gigantes. Y la gente se va a dar cuenta de que tú eres la persona que Dios ha escogido. ¿Sabes por qué te van a dar cuenta? Se van a dar cuenta por las heridas
que ya habrán de cicatrizar. Y la cicatriz anunciará que aunque ahora tendrás una gran gloria, les vas a contar tu historia. Y la gente creerá. Y la gente dirá así: si Dios lo hizo con él, lo hizo con ella, también lo va a hacer conmigo. Porque Dios te va a usar. Pero por favor, hoy digámosle: Señor, de la manera como voy, no voy a llegar muy lejos. Tengo que rendirme a ti. Tengo problemas de soberbia, soy desobediente, tengo problemas de altivez. Y si yo no cambio, no quiero ser como Saúl. No quiero ser un adicto a la aprobación. Yo quiero estar detrás de la escena. Enséñame a ser obediente, a ser generoso como David. Y quiero que le digas con toda tu alma: Señor, no te daré nada que no me cueste. Esta mañana estoy seguro que Dios se va a glorificar. Se va a glorificar. Esta mañana el Espíritu Santo puso esto en mi corazón. Puso esto en mi corazón. Quiero que usted se vea cómo va a terminar su vida. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Algunos con el ministerio, otros con grandes empresas, otros con tremenda carrera, realizados profesionalmente, viendo a sus hijos. Pero le pregunto: ¿para qué? ¿Para usted mismo y para mí mismo? ¿O será que queremos eso para la gloria de Dios? David dijo: de todo lo que tú me des, yo lo que quiero es verte feliz a ti, Dios. Y David dijo: bueno, Señor, yo no te puedo construir templo, pero voy a esforzarme durante mi vida para que a mi hijo no le falte nada con tal de construirlo.